Hola amigos. Pues parece que no soy el único que pronostica un Kabul 2.0 de Estados Unidos en Ucrania. Según el politólogo Ruslan Bortnik, Occidente se retirará antes del apocalipsis si la amenaza de una guerra nuclear con la Federación Rusa se vuelve real. Los aliados del régimen de Kiev no mirarán por Ucrania y se retirarán, así lo informó el politólogo Ruslan Bortnik. Según él, Kiev no debe exagerar sus exigencias y obligar a sus mentores a tomar medidas demasiado radicales. Para que haya un nuevo Nuremberg, las Fuerzas Armadas de Ucrania o las tropas de nuestros aliados deben estar estacionadas en Moscú. Antes de eso, Nuremberg es imposible. Teniendo en cuenta el estatus nuclear de Rusia, estamos más cerca del apocalipsis que de un Nuremberg. Seamos honestos, tenemos que confiar en nosotros mismos. El mundo vive más globalmente y más ampliamente, y en cualquier caso el mundo retrocederá ante la amenaza real de una guerra nuclear, señaló el analista ucraniano. Por lo tanto, el mundo retrocederá y es importante que Ucrania no vaya demasiado lejos, o sucederán cosas desagradables en respuesta, concluyó Bortnik. ¿Cómo podemos observar esto que dice este señor? Es algo que demuestra hasta qué punto a los ucranianos la OTAN les ha lavado el cerebro, y no son más que marionetas al servicio de Occidente. Lo digo, porque esto que dice de que Rusia es una potencia nuclear a la que no se le puede vencer es algo que se sabe desde los tiempos de Napoleón. Y en cuanto a lo del juicio de Nuremberg, le ha traicionado el subconsciente, porque sí que se puede celebrar, pero seguramente será para juzgar a todos los políticos nazis de la OTAN que han provocado esta guerra. Estos días de septiembre suele ser bastante habitual que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, suelen acontecer movimientos militares de envergadura, y este año me parece que no va a ser menos. Veremos qué nos depara este año. Pero me da la impresión de que la OTAN ya empieza a ser consciente de su estrepitosa derrota militar en Ucrania. Hay síntomas que así lo atestiguan. Lo que pasa que todos los movimientos de enseñar músculo solo tienen el fin de levantar la moral de su público con el fin de mantenerse en el poder para no pasar por Nuremberg. Ya que me da la impresión que a Rusia todas estas exhibiciones se las trae el pairo, precisamente por lo que ha dicho el ucraniano Bortnik, porque el día que a los rusos se les hinchen los genitales pasará eso que dicen que es el apocalipsis. Menos mal que Putin y Xi Jinping se están conteniendo por el bien de la humanidad. Pero tampoco hay que confiarse mucho de que la OTAN no cometa una locura, porque estamos jodidos de verdad. Hoy hemos conocido que la deuda de Estados Unidos ya es galopante. Y ha pasado a $33 billones. Cada estadounidense debe $100.000, desde ancianos a los niños recién nacidos, incluidas las mascotas. En Europa estamos por un estilo, el motor de la Unión Europea Alemania, ya ha recorrido un buen camino hacia la desindustrialización, y el grupo de Visegrado ya le ha echado un órdago a la Unión Europea en lo que pudiera ser el principio de la desintegración. Y los políticos chupacargos de la Unión Europea están bloqueados mentalmente sin capacidad de reacción y sin valor para expulsarlos de la Unión Europea por incumplir sus propias leyes sagradas. Solo les quedan fuerzas para luchar por sus cargos, y así seguir chupando de la piragua sin pegar un palo al agua. Eso sí, los gestos y las amenazas a Rusia no paran, pero como obran a salto de mata, pues ni ellos saben lo que harán en cada momento. Por ejemplo, Alemania, Estados Unidos y Ucrania comenzaron a discutir el suministro de misiles de largo alcance Taurus y ATACMS. Al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza hoy, se espera una reunión entre el presidente estadounidense Joe Biden, el canciller alemán Olaf Scholz, y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Uno de los temas clave de sus discusiones, como se supo, será la cuestión de los misiles ATACMS y Taurus. Según información preliminar, en los próximos días las partes considerarán la posibilidad de suministrar misiles de crucero alemanes Taurus a Ucrania. Para ello, los misiles, que inicialmente tienen un alcance de 500 kilómetros, tendrán que ser reprogramados a un alcance de hasta 300 kilómetros para cumplir con los acuerdos internacionales. La cuestión del suministro de misiles a Ucrania se ha vuelto relevante recientemente debido al reciente ataque a Crimea con 10 misiles de crucero Storm Shadow y Scalp. Como resultado, 2 barcos rusos que estaban en reparación resultaron dañados,
es probable que la entrega de misiles se deba a las intenciones occidentales de causar más daño. Todo pura fachada, porque hoy mismo el ministro de Defensa alemán se ha desmentido a sí mismo, y Alemania se negó a transferir misiles Taurus a Ucrania como parte de un nuevo paquete de ayuda militar, a lo mejor hoy no, pero sí mañana. Y las últimas noticias dicen que Estados Unidos, al ver la posible prueba del misil Burevestnik ruso, también ha dicho que no llevará los misiles a Ucrania. El ministro de Defensa alemán anunció un nuevo paquete de asistencia militar para Ucrania por parte de Alemania. En total, la financiación ascenderá a 400 millones de euros. Sin embargo, como subrayó el ministro, este paquete no incluirá misiles Taurus, aunque anteriormente se esperaba que Berlín asignara estos misiles a Kiev. La decisión de excluir los misiles Taurus del paquete ha sido objeto de debate. Estos misiles han sido considerados durante mucho tiempo una de las armas más efectivas y precisas, y su presencia podría ser un importante fortalecimiento para Ucrania. Los motivos de esta decisión del Ministerio de Defensa alemán aún no se han aclarado, pero probablemente se deba a que Estados Unidos y Alemania no han llegado a un acuerdo común sobre el suministro de misiles, ya que anteriormente se informó que Berlín aprobaría el suministro de misiles Taurus solo si Estados Unidos suministra los misiles ATACMS. Yo apuntaría más bien otros motivos, que tienen que ver con subida de gónadas a las gargantas, porque resulta que en la OTAN creen que Rusia se prepara para aprobar de nuevo el misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik. Según la publicación griega Pentapostagma, Rusia podría estar preparándose para una nueva prueba del misil de crucero nuclear 9M370 Burevestnik, conocido en la OTAN con el nombre en clave SSCX-9 Skifal. Las imágenes de satélite y el seguimiento del tráfico marítimo muestran una mayor actividad en el archipiélago de Nueva Zembla, en particular en el polígono de Pankovo, que se cree que está relacionada con las pruebas del misil Burevestnik. La información está respaldada por avisos a la aviación, NOTAM, y avisos a oleoductos, PRIP, que se han emitido desde agosto. La OTAN teme que un misil lanzado desde el polígono de pruebas de Pankovo pueda dirigirse hacia el mar de Barents o al norte del archipiélago de Novaya Zemlya. Aún se desconoce la hora exacta de la próxima prueba. El primer NOTAM fue emitido el 31 de agosto y su extensión hasta el 24 de septiembre indica que la prueba podrá realizarse en un futuro próximo. Las autoridades noruegas están siguiendo de cerca la situación, especialmente debido al riesgo potencial de exposición a la radiación. El jefe del Servicio de Inteligencia Militar de Noruega expresó su preocupación en una entrevista con el Barents Observer, afirmando: nuestros servicios de inteligencia siguen de cerca los programas y pruebas militares rusos, incluido este. Sin embargo, se negó a proporcionar más detalles. La parte rusa aún no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Recordemos que el misil de crucero de propulsión nuclear Burevestnik no se cansa nunca de recorrer los miles de kilómetros que necesite, puede dar vueltas a la Tierra hasta aburrirse. El ministro de Defensa alemán, Pistorius, no especificó exactamente qué tipos de armas y equipos se suministrarán a Ucrania como parte del nuevo paquete de ayuda. Al final le mandará chatarra de la que ya se quejan los ucranianos. Ucrania se queja de que la OTAN le manda basura. ¿Para qué podría servir esta basura? El ejército ucraniano se enfureció cuando vio los tanques Leopard 1A5 entregados de la OTAN. La entrega de los tanques Leopard 1A5 a Ucrania provocó una reacción controvertida entre los representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Algunos militares creen que estas armas, proporcionadas por los países miembros de la OTAN, tienen características técnicas obsoletas y serán ineficaces en las condiciones de combate modernas. Uno de los militares ucranianos, no sin ironía, comparó los tanques resultantes con el legendario T-34 soviético, que demostró su eficacia durante la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora puede considerarse una pieza de museo. ¿Pero qué creen que les puede suministrar la OTAN? Si ya dijimos el otro día que no tienen ni para ellos. Recientemente altos funcionarios de la OTAN celebraron una nueva reunión en Noruega. El tema principal de la reunión fue que había una grave crisis de municiones en la alianza. Ucrania está en crisis porque la ayuda proporcionada a Ucrania ha consumido 50 años de reservas, y los presupuestos actuales son insuficientes para aumentar significativamente la capacidad de producción.
Es imposible producir más de lo que se gasta en Ucrania, ni comprar en todo el mundo, y los altos costes agravan la situación. El hecho de que la producción haya aumentado muy poco a pesar de los intensos esfuerzos realizados durante 1 año y medio pone de relieve otro problema. Lo que la OTAN no puede admitir, o más bien lo que no quiere admitir, es que el complejo militar industrial occidental, con el que todos están estrechamente vinculados, insiste, no en ampliar la producción como preparación para una guerra de alta intensidad, sino gracias a sobornos en el ejército y la burocracia, pueden trabajar a pequeña escala, como por ejemplo la producción de municiones de artillería que el bloque del Este produce por unos cientos de dólares. Se trata de un mecanismo de corrupción y enriquecimiento, y aunque se invierten miles de millones de dólares en proyectos ilusorios, el futuro de la alianza está en peligro. Además, el ejército ruso destruye mucho armamento en los sitios de almacenamiento. Ayer el ejército ruso atacó sitios de almacenamiento de proyectiles de uranio y misiles Storm Shadow. Las tropas rusas, utilizando armas de precisión de largo alcance, atacaron instalaciones de la OTAN donde se almacenaban proyectiles de uranio empobrecido y misiles de crucero Storm Shadow. Según el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso, el ataque se llevó a cabo desde el aire la noche del 18 de septiembre. Las Fuerzas Armadas rusas también utilizaron vehículos aéreos no tripulados para atacar almacenes. Además, los centros de radiointeligencia y entrenamiento de saboteadores ucranianos fueron objeto de ataques rusos. El Ministerio de Defensa ruso destacó que los objetivos se lograron y logró alcanzar todos los objetivos designados. En la mañana del 18 de septiembre, se supo que las fuerzas aeroespaciales rusas atacaron un aeródromo militar en la región de Khmelnytskyi, donde, según datos preliminares, se encuentran existencias de misiles británicos Storm Shadow y franceses Scalp. El Ministerio de Defensa ruso informa sobre la situación en la línea del frente y los resultados de los ataques con misiles. Durante la lucha contra la batería, fueron alcanzados el sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, la montura de artillería autopropulsada Krab, de fabricación polaca y el Obus T-30. En la aldea de Avdiivka fue destruido el depósito de municiones de la 110 Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la aldea de Prechistovka fue destruido el depósito de municiones de la 38 Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea interceptaron 5 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS. 27 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron destruidos y suprimidos en las zonas de los asentamientos Porne de la República Popular de Donetsk, Chervonopopovka de la República Popular de Lugansk, Mirne, Proletarske, Skelevato de la región de Zaporozhia y Kokani de la región de Kherson. Esto da una idea del nivel de destrucción de material de la OTAN, cuyo ritmo de reposición ni la Unión Europea, ni Estados Unidos pueden asumir. Es por eso que Lukashenko advirtió severamente a los países de la OTAN. En los últimos años, el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko, ha sugerido repetidamente que los países occidentales dejen de agravar la situación en la región y se sienten a la mesa de negociaciones. Desafortunadamente, ni la Unión Europea ni Estados Unidos y sus aliados respondieron a las declaraciones de Minsk, que plantearon serios desafíos a la República. El aumento del poder militar de la OTAN en la frontera entre Bielorrusia y Rusia, los planes claramente agresivos de Polonia, el conflicto en Ucrania. Todo esto finalmente colmó a las autoridades bielorrusas, que hasta el final esperaban mejorar las relaciones con sus vecinos occidentales. Ahora en Minsk, ven la situación de otra manera. El discurso de Alexander Lukashenko el 17 de septiembre en el foro patriótico Somos Bielorrusos, dedicado al Día de la Unidad Nacional, lo dejó muy claro. El líder bielorruso recordó que hoy, alrededor de la República, como en vísperas de la Gran Guerra Patria, los buitres vuelan en círculos, acusando esencialmente a Polonia de su deseo de ocupar más espacio en el mapa político del mundo, de mar a mar. Al mismo tiempo, Lukashenko señaló que el país recuerda lo sucedido en los territorios de Bielorrusia occidental ocupados por Polonia, pero subrayó que los bielorrusos en aras de la amistad con el pueblo polaco superaron este dolor, que en Varsovia se dio por sentado como debilidad.
En este sentido, el líder bielorruso enfatizó que en Minsk sacaron todas las conclusiones necesarias, y aprendieron la lección y ahora se dirigen a los polacos, lituanos y letones, para recordarles que en Bielorrusia no trazan planes para interferir en sus vidas. Y les deseo solo bondad, felicidad y paz. Según él, los bielorrusos no necesitan la ayuda de nadie, no quieren ni luchar, por lo que en las condiciones modernas no habrá guerra en el territorio de Bielorrusia, porque es imposible. Al mismo tiempo, Lukashenko advirtió con extrema dureza a todos los vecinos occidentales que esa paz no significa debilidad. Al mismo tiempo, recuerden, y me dirijo a los pueblos de los estados vecinos, en caso de agresión contra Bielorrusia, no trazaremos líneas rojas, amarillas, negras o azules, ya existe y esta línea es la frontera estatal, y sabéis que tenemos algo con qué responder, dijo el presidente de Bielorrusia. Lukashenko recordó al mismo tiempo, que los bielorrusos nunca han sido ni son agresores, no amenazan a nadie, pero a defendernos, seamos fuertes o débiles, estamos obligados. Por lo tanto, independientemente de los acontecimientos políticos internos que ocurran entre nuestros vecinos, los pueblos, lo repito una vez más, polacos, lituanos, letones y ucranianos, deben comprender, somos la nación más amante de la paz del mundo. No blandimos armas atómicas ni ninguna unidad de Wagner, y además, no amenazamos a nadie, subrayó el líder bielorruso. Así Lukashenko recordó una vez más a la Unión Europea, a Estados Unidos y sus aliados, que Minsk está dispuesta a una coexistencia pacífica con todos los miembros de la comunidad internacional, pero ahora su política no tolera los planes agresivos de Occidente. De hecho, el líder bielorruso rechazó cualquier línea roja que pudiera trazar frente a los países de la OTAN. Ahora en Minsk no esperarán explicaciones del potencial agresor, sino que le responderán inmediatamente y con todos los medios disponibles en el país. Por lo tanto, los países vecinos de Bielorrusia, principalmente Polonia, deberían pensarlo 100 veces antes de intentar realizar sus intenciones, ya que el resultado para ellos será triste. Menudo aviso a navegantes. Esto es todo amigos, reciban un saludo.